Muy bien. Estudiando la lección en el día lunes, nos enteramos de manera clara lo que significa ser una piedra viva. Y cuando habla de una piedra viva, en este día de la lección nos da tres referencias muy significativas de lo que significa ser una piedra viva. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4, nos da una invitación. Aquí dice el apóstol Pedro, después de decir a sus lectores que busquen alimento espiritual, los dirige a Jesucristo. En otras palabras, les refiere que se alimenten espiritualmente y los dirige a Jesucristo, quien es la piedra viva. Y él hace una invitación, dice así: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Él está calificando aquí a Cristo como la piedra que Dios escogió, que los hombres desecharon, pero que Dios la aprobó. Y es muy interesante esta figura porque Él nos está invitando a acercarnos a la piedra viva. En el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 16, nos hace más mención de esto. Y aquí nos encontramos con algo poderoso. Dice: por tanto, Jehová el Señor dice: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, dice, probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. En otras palabras, aquí hablando de la misma piedra como referencia, se refiere a ella que es una piedra probada, que ya pasó la prueba. Una piedra angular que ocupa un lugar de fundamento seguro y muy importante. Pero además de eso es preciosa y estable. O sea que no va a ser que el edificio se venga abajo, sino que esta misma piedra hará en el edificio un fundamento, dice, seguro. Ahora, en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 7, nos dice algo más profundo todavía, donde nos da ahí la referencia de quién es Cristo. Isaías, dice 7, 14 y 15, por lo tanto el Señor mismo os dará una señal. Le dice aquí: la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, o Dios con nosotros. Dice que comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. En otras palabras, es un proceso de aprendizaje. Aquí el apóstol resalta la importancia de las piedras angulares, que representa el papel de Jesús en la iglesia. Él es la piedra probada, es una piedra viva, es probada y es viva. Pero algo más interesante, él hace una metáfora, es una comparación. Dice aquí, el mensaje de Pedro es que aun cuando Jesús fue rechazado y crucificado, fue elegido por Dios para convertirse en la piedra de ángulo de la casa espiritual de Dios. Los cristianos entonces son piedras vivas que forman parte de la edificación de esta casa espiritual. Es una piedra angular, es una piedra viva. Cristo es la piedra angular, la piedra probada, pero también es una piedra viva. Una piedra no tiene vida. Entonces, ¿cómo puede ser otra piedra viva? Bueno, aquí el mensaje es más significativo. Esto significa que, dice aquí, que la iglesia está unida o fundada sobre Jesús, pero está constituida por aquellos que lo siguen. En otras palabras, se mueven, tienen acción. Formar parte de la comunidad cristiana o de la iglesia local. Los seguidores de Jesús no son miembros nominales, no son solamente una iglesia militante, sino que es una iglesia en acción. Oiga lo que dice aquí: los miembros son una iglesia, pero son una iglesia que cumple y cumple más. Escucha lo que dice aquí: un cristiano que no adora ni trabaja con otros cristianos para el avance del reino de Dios es una contradicción en términos. Los cristianos son bautizados en Cristo, y al ser bautizados en Cristo, son bautizados en su iglesia. Ellos vienen a ser parte de la iglesia. Pero tan cierto como que hay un lugar allá en los cielos, hay un lugar aquí en la tierra para que tú y yo hagamos la obra. Ahora, en la función de la iglesia hemos de cumplirla. Nosotros somos real sacerdocio. El sacerdocio ofrecía sacrificios. ¿Qué sacrificio tienes que ofrecer tú o tengo que ofrecer yo para servir a la comunidad de creyentes y a todo el pueblo que me rodea? Esta es una buena pregunta. Ellos proveen a menudo, dice, del lenguaje del templo. O sea, Pedro está haciendo referencia de a menudo al lenguaje del templo para representar a la iglesia como el templo viviente de Dios y su pueblo como sacerdotes
y su conducta, sus hechos, demuestran lo que sus palabras dicen, lo que su corazón cree y lo que su mente piensa. Por lo tanto, usted y yo somos piedras vivas. Hemos de ofrecer sacrificio. ¿Cómo? Primero acercándonos a Él, a Cristo. Y ahora podemos ofrecer sacrificios espirituales y así los unos a los otros nos construimos hasta hacer un edificio perfecto. Pero la piedra angular, el fundamento, la piedra probada, la piedra viva, se llama Jesucristo. Recuerda, si todo falla, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por medio de Él. Es cierto, es importante tener un estilo de vida diferente, pero tener un estilo de vida diferente no se limita a vestir de cierta manera, a comer de cierta manera y a ser exclusivo. No, significa hacer un sacrificio para buscar y salvar. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos representantes de ese real sacerdocio que tiene origen celestial en la realeza divina. Estudiemos la lección del día martes y recibamos más bendición estudiando en este día la lección cuyo tema es el pueblo del pacto de Dios.